Estás viendo Infinito. Abre tu mente. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Esta es una nueva emisión de Misterios No Resueltos. Hoy vamos a hablar de las predicciones, las profecías, el futuro. ¿Le parece poco misterio? La historia está llena de predicciones asombrosas, de gente que creyó ver eventos futuros. Los egipcios, los profetas de la Biblia, Nostradamus, Edgar Cayce, y todos ellos, a través de la historia, tuvieron por lo menos una visión en común: el espectro de un evento por venir, el juicio final. Desde las primeras civilizaciones, el hombre ha estudiado el pasado y el futuro, ayudado por los adivinos, futurólogos o videntes. Hoy aquí, en Misterios No Resueltos, un mundo desconocido, las profecías. En la noche sus carteles de neón atraen la atención en los suburbios de la ciudad. Están aquellos que leen la mano, los videntes, los adivinos. Dan consejos para el amor, prometiendo lo imposible, ofreciendo espiar un poco en el futuro. Spirits from beyond, tell me more. For you I see romance, love, passion, many new friends, heartbreak. ¿Qué pasaría si uno pudiera ver el futuro? ¿Sería una bendición o una maldición? Esto significa un gran conflicto en mi vida. A veces siento que puedo cambiar el curso de la vida de alguien. Es muy serio. En Hollywood, California, Tila es adivina y basa su tarea en las estrellas. Para proteger la privacidad de las estrellas, ha pedido que la entrevisten sobre su don especial sin que se vea su cara. El poder consiste básicamente en premoniciones, sueños, sensaciones. Si me sentara tranquilamente, vería muchas cosas que suceden en el mundo. A veces siento que puedo desconectar ese mecanismo, otras veces no puedo. Tila afirma que en cientos de ocasiones, su don ha salvado a sus clientes y extraños de destinos fatales. Un día, estaba caminando por una calle muy concurrida. Vi a una mujer que ponía al bebé en el auto, en el asiento. En ese instante sentí que la mujer se lastimaría y el bebé moriría. La detuve y le dije: soy vidente, por favor no vuelva a su casa manejando. No me prestó atención, siguió de largo. Apenas arrancó, un auto se dirigió directamente hacia ella y la chocó atrás. No fue nada serio, ella salió ilesa. Pero me miró, la miré y seguí caminando. Hace poco tuve una premonición. Era en un parque de diversiones, algo que transportaba a gente. Algo andaba mal. Muchos chicos resultaban lastimados. Poco después, en un parque de Los Ángeles, un tren descarriló y poco faltó para que murieran docenas de niños. Fue aterrador. En ese momento yo no sabía si podría haber hecho algo más. Sin embargo, las visiones de Tila muchas veces han señalado desastres de mayor escala. Un día estaba sentada muy tranquila. Cuando cerré los ojos vi un gran edificio que explotaba. Sentí que ocurriría en Nueva York. Lo único que podía pensar era a quién podría salvar o qué podría hacer. Localicé a una cliente mía y le dije que se mantuviera alejada de edificios grandes durante los próximos días, porque según mi experiencia, mis premoniciones se cumplen en un término de 3 días.
Pocos días después, según Tila, los noticieros mostraban las imágenes impactantes de las consecuencias del atentado terrorista al World Trade Center en Nueva York. Sin embargo, esta fue solo una de las premoniciones que obsesionaron a Tila desde pequeña. No sé cuál es el origen de esto. Sinceramente, no se los puedo decir. Mis ancestros eran egipcios, hasta donde podemos rastrear. Yo represento la sexta generación de videntes. Solo las mujeres tenemos esta habilidad psíquica. Ahora he comprobado que mi hija, que es pequeña aún, tiene la misma capacidad. Cuando mis ancestros estaban en Egipto, solían leer en las pirámides. Nuestra energía ha fluido a través de la pirámide y de nuestro cuerpo. Un viaje de regreso a Egipto, el país de los ancestros de Tila, la tierra de los faraones, nos revelará lo que puede ser la profecía más profunda del mundo. La gran pirámide que se alza en las arenas del desierto egipcio es el silencioso testigo del florecimiento y la decadencia de varias civilizaciones. Más que un mausoleo, es probable que atesore los secretos del tiempo. Autor E. Raymond Catt. No es un templo pagano ni una mera construcción. Sin lugar a dudas, la pirámide tiene un mensaje para el género humano. La Gran Pirámide fue construida aproximadamente en el 2623 a.C. durante el reinado de Khufu, el segundo rey de la cuarta diócesis egipcia. Los constructores vinieron de Arabia y construyeron varias pirámides como práctica para entrenar a las fuerzas de trabajo antes de comenzar a construir la Gran Pirámide. El monumento que construyeron parece haber sido creado para los vivos y no para los muertos. La pirámide está disfrazada de tumba. Khufu murió 7 años y medio después de que fuera construida la pirámide. Nunca tuvo la intención de que esta fuera su tumba. Uno de los aspectos desconcertantes de la Gran Pirámide fue que no se encontraron jeroglíficos en las paredes de los pasillos, ni en el techo, ni en algún sarcófago. En ese sentido, la Gran Pirámide ha guardado absoluto silencio. Silencio. Lo cual no significa que no contuviera algún mensaje. Algunos expertos creen que la estructura misma de la pirámide encierra conocimientos matemáticos y científicos codificados de una precisión increíble, desconocida para los antiguos egipcios. En la pirámide encontramos datos científicos que jamás pensamos que el hombre pudiera haber conocido entonces. Es inimaginable que fueran de 2623 a.C. Una de las características más sorprendentes de la Gran Pirámide es que está construida en base a conocimientos matemáticos que los egipcios aún ignoraban. Sin embargo, allí está. Tanto más inconcebible resulta pensar que en los pasajes internos y cámaras de la pirámide podría haber una guía que relatara el futuro. El autor es Richard Nunn. Los antiguos astrónomos y albañiles que construyeron la Gran Pirámide incorporaron un calendario de 6.000 años en la estructura de piedra. Podemos encontrar 3 fechas sumamente significativas amalgamadas en el diseño de la pirámide. Una de ellas es el nacimiento de Cristo, 1000 años antes de que fuera escrita la Biblia. 2000 años antes del nacimiento mismo. La pirámide es una profecía en piedra. El secreto para descifrar el calendario de la Gran Pirámide podría residir en una simple ecuación. 1 pulgada equivaldría a 1 año. Cuando uno comienza desde afuera de la pirámide, 2623 a.C., es decir, cuando se construyó y comienza a medir avanzando por un sistema según el cual cada espacio representa un año, se llega a 1453 a.C. En esa fecha, Moisés recibió las tablas de la ley en el monte Sinaí. Avanzando un poco en el calendario, llegamos al nacimiento de Cristo. 33 pulgadas y 1/3 más adelante tenemos la crucifixión. Entonces todo el pasadizo se transforma en una gloria de la arquitectura llamada la Gran Galería. Luego nos apartamos y según el antiguo libro egipcio de los muertos, entramos a 2 períodos de tribulaciones. Dichos períodos fueron las 2 guerras mundiales.
El pasadizo conduce rápidamente a una sala llamada Cámara del Rey y a un punto muerto. Algunos investigadores temen que esta terminación represente el final de los tiempos. El calendario de piedra de la Gran Pirámide termina en el año 5-5-2000. Sin duda, se refiere al desastre final. No obstante, la Gran Pirámide presenta una ruta alternativa o calendario de piedra que desciende en línea recta a una cámara subterránea. Si se mantiene la ecuación según la cual una pulgada equivale a un año, el 2000 quedaría alineado con el foso del piso de la cámara subterránea. La profecía de la Gran Pirámide señala que el próximo milenio coincidiría con la hora final. La misma profecía reaparece en las escrituras de dos hombres que vivieron en Europa en la Edad Media. Uno de ellos era conocido como el Rey de los Profetas, y el otro se convirtió en santo. Hace más de 800 años, en Irlanda vivió un obispo, curador, vidente, un profeta que afirmó conocer el día y la hora en que terminaría su vida. Su nombre era San Malachi. Su legado, una notable profecía que se extendía 1000 años hacia el futuro. Llegó a él a través de una visión que tuvo durante una peregrinación a la ciudad sagrada del Vaticano. El autor John Hogg interpreta la profecía de Malachi. Al ver la ciudad santa, entró en trance y en una breve frase predijo: todos los papas hasta el día del juicio final. La profecía de Malachi, una lista codificada que señala los siguientes 112 papas, quedó extraviada en los archivos del Vaticano durante décadas. La autora, Dolores Cannon, elaboró una teoría al respecto. Pasaron varios siglos hasta que las profecías salieron a la luz y llegaron al público. Cuando las analizaron, constataron que hasta hoy todas se cumplieron. Según algunos investigadores, las profecías de Malachi contienen una ominosa advertencia de lo que puede suceder en nuestros tiempos. Este santo irlandés nos cuenta que solo habrá 2 papas más después de Juan Pablo II. 2 papas más y la lista de Malachi termina. Acerca del último papa y del final de la Santa Iglesia Romana, Malachi escribe: la ciudad de las 7 colinas será destruida y el terrible juez juzgará a la gente. Se ha dicho que la profecía de San Malachi menciona al último papa como aquel que será testigo de la destrucción de Roma. Si Malachi está en lo correcto, su nombre será Pedro el Romano, el mismo nombre que recibió el primer papa del Vaticano. 300 años después de Malachi, el nombre Pedro Romanus o Pedro el Romano surgió otra vez como el papa final que perecería en un terrible tiempo futuro. Esta segunda advertencia provino de un hombre conocido como el Rey de los Profetas, Michel de Nostradamus. Regresaremos en instantes por Infinito. Estás viendo Infinito. Abre tu mente. Continuamos con nuestra programación por Infinito. Mayo de 1791, la Revolución Francesa está en su apogeo. 3 individuos se proponen desafiar una leyenda. Quien beba de la calavera del hombre enterrado aquí, heredará su poder. El nombre del muerto, Michel de Nostradamus. Su poder, la habilidad de predecir los eventos del futuro. Durante 200 años, su tumba ha permanecido imperturbable, pues la leyenda también dice que quien moleste su tumba, morirá. No fue el esqueleto lo que sobrecogió a los incrédulos, sino la placa alrededor del cuello con la fecha mayo 1791, que únicamente pudo haber sido colocada ahí cuando fue sepultado en 1566.
El disparo que mató al profanador de la tumba fue hecho por un revolucionario. Una bala perdida hizo cumplir la leyenda de Nostradamus. ¿Fue coincidencia o una profecía? Ahora los invito a estudiar a este Michel de Nostradamus, un médico francés respetado, cuyas predicciones del futuro han asombrado a estudiosos por más de 400 años. Vamos a indagar en sus predicciones sobre la Revolución Francesa, Napoleón, los Kennedy, Hitler y otro hombre que, según Nostradamus, asombrará al mundo en otra guerra catastrófica. ¿Fue este Nostradamus un médico falso, un charlatán, como diríamos, o fue un profeta verdadero? ¿Un individuo con el don de ver lo que otros no pueden ver? Estaremos entonces que ustedes mismos lo juzguen. Nostradamus hizo más de 1000 predicciones. Hay peritos que aseguran que más de la mitad han sido comprobadas como ciertas. Las más extraordinarias tienen que ver con 3 anticristos. Se cree que Hitler fue uno de ellos. Se cree que otro fue Napoleón. Y el tercer anticristo está aún por venir. Nostradamus predijo que llegaría dentro de los próximos 20 años un guerrero villano que dará comienzo a la Tercera Guerra Mundial. Pero ¿pudo Nostradamus, puede el hombre, vislumbrar el futuro? Cuando Nostradamus vivió, se creía que solamente las brujas y hechiceros o quienes servían al diablo podían ver el futuro. Decirse ser clarividente era herejía, e incontables personas fueron sentenciadas a horribles torturas y a la muerte. No fue sino hasta años recientes que los estudiosos de las universidades han comenzado a estudiar el asunto seriamente. ¿Puede el hombre ver el futuro? Le preguntamos al científico, al doctor Edgar Mitchell, uno de los primeros hombres en caminar en la Luna, si es posible ver a través del tiempo. Sí, es posible ver el futuro. Todo ser humano tiene conocimiento ilimitado y capacidad creativa. Algunos individuos lo tienen en mayor grado que otros. Se han hecho una serie de estudios al respecto y cada día se hacen mejores y más definitivos. El futuro no es más que una serie de probabilidades hechas de las decisiones que tomamos ahora, que llevan a ciertos eventos en el futuro. Pero todo ser humano puede determinar su propio futuro. Algunos tienen más conocimiento que otros. Nostradamus tenía conciencia de su conocimiento más desarrollado, aun cuando era un niño en la aldea francesa de Saint-Rémy-de-Provence, donde nació en 1503. Su familia tenía raíces en las tradiciones judías y cristianas y creyó que sus visiones provenían del poder divino de Dios. Sus antepasados eran judíos. Su familia se había convertido al cristianismo. Así pues, con su abuelo, un médico, estudió la Cábala, así como el Antiguo y el Nuevo Testamentos. También estudió las estrellas. Los primeros estudios de Nostradamus fueron extraordinarios para un niño francés de aquella época. Su padre, el notario de la aldea, hizo que Nostradamus estudiara los clásicos y las ciencias. Su madre le imprimió a Nostradamus su amor a Dios y su fe apasionada. Aprendió a respetar el regalo de la profecía como el poder de Dios para hacer de todo tiempo pasado, presente y futuro uno solo. Una de las primeras visiones registradas de Nostradamus fue de naturaleza religiosa. Siendo aún niño, vio a un fraile franciscano acercarse al pozo. Se vio compelido a acercarse a él y rendirle homenaje. Se arrodilló y besó la sotana del religioso. Al preguntársele por qué le rendía pleitesía a un humilde fraile, Nostradamus repuso: «Tengo que besar el hábito de su santidad, el Papa». Aquel comportamiento de Nostradamus pareció algo excéntrico. Pero muchos años después, cuando Nostradamus ya había muerto, el joven religioso Felice Peretti se convirtió en el Papa Sixto V.
Pero Nostradamus no estaba listo aún a llevar una vida de profeta. En lugar de eso estudió en la universidad donde se entrenó como médico. Estudiante aún, una plaga, la temida maldición del siglo XVI, se esparció por Europa. La ciencia médica no tenía cura para la enfermedad y miles murieron. Nostradamus dejó la universidad a la edad de 22 años y sin haber practicado medicina antes, comenzó a curar a los enfermos y moribundos. Los pacientes de Nostradamus sanaban. ¿Qué cura empleaba? Nunca se supo. Lo que sí se sabe es que su fama se esparció. De cerca y de lejos, de pueblos azotados por la plaga, lo mandaban a buscar. Sus logros fueron legendarios. Aunque no hubiera hecho una sola predicción, Nostradamus habría perdurado en la historia como un médico extraordinario. Sus triunfos lo llevaron al pueblo de Agen, donde se casó y estableció. Los rumores de su extraño poder en ver el futuro provocaron mucha curiosidad. En cierta ocasión fue invitado a un banquete en el que el anfitrión trató de trampearlo. Le dijo a Nostradamus que esa noche comerían un puerco asado. Agregó que tenía un puerco negro y otro blanco, y que había invitado a Nostradamus para que predijera cuál de los dos comerían. Nostradamus dijo, el negro. El anfitrión le pidió al cocinero que preparara el puerco blanco. Más tarde, en lo que disfrutaban de la cena, el anfitrión le pidió a Nostradamus nuevamente que dijera qué animal estaban comiendo. Nostradamus volvió a indicar como antes, el negro. Triunfante, el anfitrión hizo llamar al cocinero y le pidió que declarase cuál de los dos estaban comiendo. El cocinero dijo que mientras preparaba el puerco blanco se cayó de la mesa y los perros lo devoraron, viéndose obligado a servir el negro. Nostradamus se iba percatando más y más de su poder en predecir el futuro. Pero no fue hasta que le ocurrió una tragedia personal que tomó nota de ese poder y cambió su vida. Cuando la siguiente ola de la devastadora plaga se llevó las vidas de su esposa y sus dos hijos en 1533, cayó en la más profunda desesperación. Se retiró a una vida de aislamiento y se tornó un hombre callado e introvertido. Ambuló sin rumbo por toda Europa durante los 10 años siguientes. Nostradamus continuaba una vida de introspección. Había descubierto entonces lo que tenía que hacer. Regresó a Salon, en el sur de Francia, donde comenzó a registrar sus visiones. De noche, solo en mi gabinete secreto, sobre el trípode de bronce, una llama delgada salta de la soledad, haciéndome pronunciar aquello que no será dicho en vano. En su escritura seleccionó para sus predicciones el cuarteto, o sea, una combinación métrica de 4 versos rimados. Escribió en su lengua materna, el francés, pero para protegerse de las supersticiones de los perseguidores e hechiceros, confundió los versos con palabras en latín y griego y hasta anagramas. Escribió 1000 cuartetos dividiéndoles en 10 grupos de a 100 cada uno, llamados siglos. La primera edición de sus cuartetos fue publicada antes de su muerte, en 1566. Se siguen publicando hasta hoy mismo. Regresaremos en instantes por Infinito. Estás viendo Infinito. Abre tu mente. Continuamos con nuestra programación por Infinito.
Nostradamus escribió muchos cuartetos sobre los eventos de su patria. Se dice que predijo la Revolución Francesa de 1789, 234 años antes de que tuviera lugar. La República de la gran ciudad con gran rudeza no le permitirá salir al rey. Al llamado de las trompetas, la escalera se colocará en la muralla y la ciudad se arrepentirá. Se calcula que Nostradamus escribió unos 30 cuartetos sobre esa trascendental época de la historia de Francia. A pesar del rey, la moneda será llevada abajo. La gente se sublevará contra el rey. Zanjada la paz, las leyes sagradas se empeorarán. París nunca estuvo en desorden mayor. Nostradamus escribió sobre lugares que no pudo adivinar, lugares que en su época no existían. El marido solo y afligido llevará la mitra. Habrá conflicto en el taller de losas por 500. Un traidor recibirá el título. La noche del 20 de junio de 1791, una turba, llamados los 500 marselleses, atacaron el palacio de Luis XVI, construido mucho después de la muerte de Nostradamus. El palacio se llamaba Las Tullerías, del nombre francés que significa taller de losas. Habrá conflicto en el taller de losas por 500. Hay un cuarteto extraordinario en el que Nostradamus escribió sobre la huida del rey. De noche él vendrá al bosque de Rennes, una ruta tortuosa, la reina blanca de piedra y el rey gris a Varennes. Luis XVI con su esposa la reina María Antonieta huyeron de París en 1791, tomando un camino poco frecuentado por el bosque de Rennes. Disfrazado de monje, iba vestido de gris y fue a Varennes. Nostradamus también escribió sobre la suerte de la pareja real. El gobierno, una vez asumido, condenará al rey. El rey fue condenado a muerte. La reina enviada a la muerte por jurados escogidos por suerte. María Antonieta fue condenada a muerte por un jurado de revolucionarios. Fue la primera vez que un miembro de la realeza fue juzgado por un jurado escogido por suerte. Y la prostituta comparte la suerte del cónyuge. Madame du Barry, concubina de reyes, también fue condenada a morir en la guillotina. La clarividencia de Nostradamus sobre el futuro de su patria. Se dice que él oyó el estruendo de la marcha de la tropa de Napoleón y que vio el costo en vidas humanas de las aventuras del emperador de los franceses. En cuarteto tras cuarteto describió la llegada de 3 poderosos y tiránicos líderes, hombres que él llamó anticristos. Escribió que esos hombres llevarían a los pueblos a través de reinados de terror tras seducirlos con promesas de grandeza. Se dice que Napoleón fue el primero de los 3. Cerca de Italia nacerá un emperador y el imperio tendrá que pagar un precio alto. Dirán que incluso entre sus partidarios, él será considerado menos príncipe que carnicero. Precio alto. Dirán que incluso entre sus partidarios, él será considerado menos príncipe que carnicero. Napoleón, que fue emperador y no rey de Francia, nació en Italia, en la isla de Córcega. Para un gobernante francés era un lugar inaudito donde nacer. Incluso en su propia época, Napoleón fue considerado ambas cosas, príncipe y carnicero. El simple soldado llegará a lograr un imperio. De un manto corto logrará uno largo. Surgirán grandes enjambres de abejas.
Manto corto a manto largo, soldado a emperador. Napoleón adoptó como su símbolo imperial la colmena. Durante 14 años mantendrá la tiranía. El reinado de guerra y terror de Napoleón, desde que se apoderó del poder el 9 de noviembre de 1799 hasta su exilio en Elba el 13 de abril de 1814, fue de 14 años y 5 meses. De un nombre nunca jamás llevado por un rey francés vendrá una centella aterradora. Italia, España e Inglaterra temblarán. De un nombre nunca jamás llevado por un rey. Napoleón Bonaparte es, en efecto, un nombre que nunca antes ni después perteneció a un rey francés. Una gran tropa vendrá a través de Rusia. El destructor hará ruinas de la ciudad. Napoleón, cuyo nombre en griego significa el nuevo destructor, invadió Rusia en 1812. Su tropa saqueó e incendió Moscú. La retaguardia tomará la defensa. Los agotados morirán en el territorio blanco. Nostradamus sugiere aquí que el pueblo ruso se alzaría, por fin, y rechazaría a los invasores franceses. Parece haber capturado la imagen de la retirada de Napoleón a través de las heladas estepas de Rusia 250 años antes. Las fuerzas de Napoleón ocupaban demasiado terreno. Su ejército estaba atrapado a más de 5.000 kilómetros de Francia. La causa de su derrota se debió tanto al invierno ruso como al ejército ruso. Los franceses llegarán a temer la época de los vientos del norte, habiendo sus fuerzas avanzado demasiado. Los estudiantes de los versos de Nostradamus consideran sus predicciones sobre el primer anticristo, el hombre que ellos están seguros fue Napoleón, las más extraordinarias. Indican un verso que dicen cuenta la derrota de Napoleón y su exilio a la pequeña isla de Elba. El gran imperio pronto será cambiado por un lugar pequeño en el que pondrá de lado su cetro. Un lugar pequeño de minúscula extensión pronto comenzará a agrandarse. Ahí, dicen los expertos, Nostradamus alude a la escapatoria de Napoleón de Elba. Fue un intento osado para reconquistar el poder. El cautivo huyendo de grandes peligros, su fortuna cambia grandemente. Triunfante, Napoleón comenzó lo que vendría a llamarse los 100 días, que llegarían a su punto álgido el 18 de junio de 1815 en un campo de batalla en Bélgica. Waterloo, en el tercer mes del segundo reinado de Napoleón. Al tercer mes, al amanecer, el jabalí y el leopardo se dan cita en el campo de batalla. El enemigo de Napoleón era el duque de Wellington, un hombre a quien él llamaba el leopardo de Inglaterra. El jabalí y el leopardo se dan cita en el campo de batalla. Durante todo el día, desde el amanecer al anochecer, las fuerzas de Napoleón asaltaron a los ingleses, pero fue el flanco francés el primero en quebrarse. Wellington, el leopardo, tenía ahora una oportunidad. El fatigado leopardo mira hacia los cielos. Un águila se remonta hacia el sol. El principal adversario obtendrá la victoria.
El principal adversario, Wellington. El perdedor, según pudo haber vaticinado Nostradamus 250 años antes, Napoleón. Ni trompetas ni gritos detendrán a los soldados. Libertad y paz logradas únicamente con el tiempo y la muerte. Regresaremos en instantes por Infinito. Estás viendo Infinito. Abre tu mente. Continuamos con nuestra programación por Infinito. El gran hombre cae por el relámpago de día, una maldad anunciada por la postulante. John Kennedy presta juramento como presidente de los Estados Unidos ante el juez de la Corte Suprema, Earl Warren. 20 de enero de 1961. John Kennedy es el 35º presidente de los Estados Unidos. En su discurso inaugural dice: no preguntes lo que tu país puede darte a ti, pregunta qué puedes dar tú al país. 22 de noviembre de 1963, Dallas, Texas. El gran hombre cae por el relámpago de día. Una maldad anunciada por la postulante. La postulante puede ser la pitonisa moderna Jean Dixon, quien públicamente predijo el asesinato del presidente Kennedy. Recordaré aquel día de agosto de 1962. Estaba lloviendo a cántaros, como cuando usted llegó, y sentí una presencia tan cerca de mí, que fui a la iglesia de San Mateo y me arrodillé ante la Santa Madre. Allí sentí como en película todo lo que sucedería. Y hasta me enseñó que el presidente estaría sentado, que sería un demócrata asesinado durante su primer término. Eso fue una revelación, fue una profecía que no cambiaría. Pero cuando recibí el nombre del asesino y que sería un complot, eso fue una predicción. Eso fue como entresacando los pensamientos, como cuando uno enciende la radio o la televisión y escoge cierto canal. Así pues, yo escogí un canal y obtuve el nombre de Oswald. Y eso quedó documentado antes de que sucediera. Y según recuerdo, yo traté de muchas maneras de llegar al presidente y pensé que la forma más fácil sería a través de Kay Haley. Kay Haley era muy allegada, amiga del presidente. Hasta conoció a su padre antes de él nacer. Le pedí que fuera a la Casa Blanca e intercediera por mí y le pidiera al presidente que no fuera al suroeste. Su viaje aún no había sido anunciado y ella me preguntó: Jean, ¿qué viaje? Yo le dije: Kay, su viaje a Texas. Ella me prometió ir a la Casa Blanca por mí y así lo hizo. Algunos dicen que Nostradamus escribió también con increíble detalle sobre la controversia que seguiría. El hecho antiguo será llevado a cabo desde el tejado. Ruina perversa caerá sobre el gran hombre. Estando ya muerto, acusarán a un inocente del crimen. El culpable estará escondido en el bosque brumoso. Gran controversia todavía existe acerca del arresto de Lee Harvey Oswald como asesino de Kennedy. Les hablo desde el sótano del ayuntamiento de la ciudad de Dallas. Hay un altercado en estos momentos. Parece ser que ha habido un disparo. Han disparado contra Oswald. Estando ya muerto, acusarán a un inocente del crimen. Se informó que Oswald hirió a Kennedy por la espalda desde el 6º piso de este edificio, pero 2 balas penetraron el cuerpo del presidente. Una indiscutiblemente por detrás, pero algunos dicen que el segundo disparo mortal
provino del frente. El único lugar posible en el que un asesino pudo haberse escondido delante del automóvil en aquel momento fue entre estos arbustos en la llamada pequeña cima de césped. Algunos opinan que esta película muestra la silueta de un hombre y un fusil oculto entre los arbustos. El culpable estará escondido en el bosque brumoso. El presidente Kennedy fue asesinado hace unos 20 años, pero la controversia continúa agitadamente. El informe Warren no aclaró la atmósfera. Una comisión del Congreso e informes subsiguientes del FBI todavía dejan preguntas sin respuestas. ¿Será posible que hace 4 siglos Nostradamus haya podido vislumbrar estos eventos extraños? De acuerdo al pronóstico, otro cae en las horas de la noche. 6 de junio de 1968. Robert Kennedy acaba de ganar las elecciones primarias en California y agradece la labor de sus colaboradores. ¿Ganará Robert Kennedy las elecciones? ¿Será nuestro próximo presidente? Mi respuesta fue no. El senador Robert Kennedy nunca será presidente de los Estados Unidos, a menos que retire su candidatura y no se postule otra vez hasta 1976, porque esa sería la fecha para él. Se estaba apresurando y dije que sería asesinado aquí en este mismo salón. Dije que se lo llevarían cargado, cubierto de su propia sangre. Alguien ha herido a Robert Kennedy. Alguien pide al público que abandone el recinto ordenadamente lo antes posible. Nostradamus escribió detalladamente sobre revoluciones y guerras civiles. Consideremos esto. Uno de los más grandes huirá a España, lo cual hará después que una herida sangre mucho tiempo. Destruyéndolo todo, él reinará en paz. Las heridas espirituales que la guerra civil española de los años 30 dejó sangraron mucho tiempo, enconándose aún después de terminada la Segunda Guerra Mundial. El verso «Él reinará en paz» puede referirse al hecho de que el régimen fascista victorioso permaneció neutral durante la Segunda Guerra Mundial. Nostradamus fue más allá, nombró al líder de esa maquinaria fascista. De la España de Franco vendrá la asamblea, con los de la Riviera habrá lucha. De la España de Franco, Franco. Nostradamus hizo más de 1000 predicciones. Y esto que vimos fue el pasado. Pero, ¿qué hay sobre el futuro? Esto nos lleva a la esencia misma del misterio. ¿Cuán certero fue Nostradamus? ¿Podemos descartar todo cuanto hemos visto y considerarlo pura coincidencia o una interpretación fácil? ¿Puede que haya realidad y veracidad en lo que escribió? Si las predicciones del pasado son ciertas, entonces existe la posibilidad de que lo que dijo sobre nuestro futuro también sea cierto. Y si es así, tendremos que escuchar con mucho cuidado. ¿Será posible que, observando las advertencias, podamos cambiar nuestro destino y mejorarlo? ¿Podremos cambiar el futuro? Muchos interrogantes, ¿no? Los espero entonces la semana que viene para revelar este misterio no resuelto. Aquí, como siempre...
Usted está viendo Infinito. Infinito, señal del nuevo milenio. Cada minuto, de cada hora, de cada día, ocurren eventos inexplicables. Incidentes, fenómenos, encuentros, ritos, experimentos. Cada día, cada hora, cada minuto, cada 60 segundos, se revela una vida llena de misterios. Ahora un canal trata de dar luz a todo. Un canal que indaga los misterios del universo. Un canal que se aventura en territorios desconocidos. Un canal que explora las preguntas que definen nuestra existencia. ¿Estamos solos en el universo? ¿Existe la vida después de la muerte? ¿Quién construyó las pirámides? ¿Se puede predecir el futuro? ¿Podemos mover objetos con nuestra mente? ¿Existe el infierno? ¿Se acabará el mundo en el año 2000? ¿Es la historia una gran mentira? Para cada pregunta hay una respuesta, pero ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar para encontrar la verdad? Desde Machu Picchu al Chupacabra, desde los aztecas al zodíaco, desde los extraterrestres a los ángeles. Esto es Infinito, un viaje hacia lo desconocido, una exploración de lo inexplicable. Ningún lugar es muy remoto, ninguna pregunta muy extraña, ningún misterio está fuera de nuestros límites. Escuche lo inesperado, descubra lo oculto, experimente lo desconocido. Infinito, señal del nuevo milenio. Infinito. Abre tu mente.